Voy a proceder a presentar al doctor Andrés Abad. Sí, el doctor Andrés Abad es un estadístico, él tiene títulos de doctor y de PhD y de máster en Industrial and Operation Engineer por la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos. Es ingeniero en estadística, como les decía, del SPOL. Durante sus estudios en Estados Unidos recibió reconocimientos académicos como el Scholar Power Award en el 2008 y 2009. Actualmente es profesor de la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción. Es profesor invitado de la Escuela de Negocios, la SPAE, y es profesor de varios programas de posgrado en la SPOL. Sí. Actualmente el doctor Abad dirige el Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial Industrial, INARI, en el Centro de Tecnologías de la Información, CTI, del SPOL. Se ha dedicado a investigar el uso del Deep Learning en la resolución de problemas industriales reales. ¿Sí? Su interés profesional y de investigación se enfoca en el desarrollo de aplicaciones del Deep Learning, Machine Learning, Data Science y optimización matemática. El doctor Abad es un investigador activo y ha publicado ampliamente en revistas científicas indexadas de categoría A1. Mantiene contacto permanente con la industria nacional, habiendo realizado proyectos de consultoría para diversas firmas en el Ecuador en temas de analítica de datos, de Deep Learning, Machine Learning, de ciencia de datos e inteligencia de negocios, y en los últimos años ha servido de asesor ministerial en temas de industria y tecnología. Ha asesorado, por ejemplo, el Departamento de Ciencia de Datos y desarrollado proyectos de aplicación de Machine Learning en una importante empresa de retail, que por ahí ya salió el logo, por ejemplo. El doctor Abad también mantiene mucha colaboración con la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, ha sido profesor también en algunos de nuestros programas y nos acompañó, por ejemplo, hace casi que exactamente un año, cuando hicimos el evento Data Science After Office que hicimos en Guayaquil. El doctor Abad fue uno de los expositores. Justo en ese tiempo estábamos celebrando los 20 años de la Sociedad Estadística. Así que con ustedes, el doctor Andrés Abad. Bueno, muchísimas gracias por la gentil presentación, Néstor. Para mí, antes que nada, es un gusto poderme dirigir a este grupo de profesionales, la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, siempre impulsando a la estadística en el país y en la región, ¿no? Así que para mí es un gran placer, como siempre. No sé si pido primero confirmación. ¿Pueden ver la pantalla? Yo creo que sí, 93% seguro que sí. ¿Pueden ver la pantalla completa de la presentación? ¿Y me están escuchando bien? Sí. Ok, muy bien. Bueno, sí, como presentaba Néstor, soy profesor e investigador en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de donde tengo un título de pregrado en Ingeniería en Estadística e Informática, luego tengo un título de doctorado, un PhD en Ingeniería Industrial y Operaciones por la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y actualmente dirijo el Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial Industrial, INARI, en SPOL. INARI es un emprendimiento conjunto entre la industria y la academia, específicamente entre Almacenes TIA, que es una cadena líder de supermercados en el Ecuador. El tema de la charla de hoy es aplicaciones de la analítica avanzada y la inteligencia artificial en el retail. He preparado la presentación en dos partes. La primera parte voy a presentar varias aplicaciones de la analítica avanzada en retail. Aquí voy a recoger varias de las experiencias que he tenido en los últimos años trabajando como consultor, como asesor y como investigador en el área del retail. La segunda parte de la presentación voy a presentar aplicaciones de la inteligencia artificial en el retail, y aquí voy a recoger aplicaciones y proyectos desarrollados en el laboratorio INARI en los últimos años. Empecemos con la primera parte, introducción a la analítica avanzada. La analítica avanzada es un conjunto, se puede decir que es un conjunto de técnicas y modelos matemáticos, estadísticos, computacionales,
que busca resolver problemas reales de la industria y de la sociedad. Es una ciencia altamente aplicada y podría resumirse como que es una ciencia que tiene tres pilares. Por un lado, tiene la inteligencia artificial, por otro lado, tiene la investigación de operaciones y la optimización matemática, y por otro lado, tiene la ciencia de datos y el machine learning. Mi expertise profesional y académico precisamente se encuentra dentro de estos tres pilares. Recientemente, un grupo de investigadores italianos aplicaron técnicas de minería de texto para analizar un gran conjunto de artículos publicados en el portal Medium, referentes a Industria 4.0. Lo que hicieron fueron, construyeron la nube de términos que está en la pantalla, con muchas de las tecnologías que se asocian a la Industria 4.0. Específicamente, la analítica avanzada se podría identificar en este sector, donde vemos tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, data science, big data, data analytics, predictive maintenance, predictive analytics, big data, computer vision, deep learning, etcétera, entre otros, ¿no? La analítica avanzada, como mencionaba, es una ciencia altamente aplicada que busca resolver problemas reales. En ese sentido, tiene una cadena de valor muy bien definida, que está presentada ahí. Arranca a partir de datos crudos, datos sin procesar. Estos datos, a partir de la aplicación de ciertos métodos, se convierten en información. Nos referimos aquí a información como todo aquello que responde a una pregunta de interés. Luego esa información puede pasar a ser insights o perspicacias o entendimientos. Y es importante que la analítica no termine aquí, no debemos regocijarnos simplemente con haber entendido una situación, sino que debemos llevarla, si se amerita, al siguiente eslabón de la cadena de valor, que es convertirla en acción, y esa acción dirigida hacia la creación de valor. Es muy importante siempre tener en cuenta, tener presente esta cadena de valor cuando diseñamos un proyecto de analítica. Si bien la mayoría, ya lo vamos a hablar, dónde se ubican los proyectos de analítica en esta cadena de valor, si bien la mayoría de estos proyectos no se ubican tan cerca de la creación de valor directamente, es importante siempre tener presente cómo vamos a orientar estas acciones hacia crear valor para poder tomar decisiones sobre el modelamiento. Sí, sabemos que el modelamiento es una representación abstracta y simplificada de la realidad, que es altamente compleja. Y cuando hagamos este modelamiento simplificado, tenemos que asumir ciertas restricciones. ¿Qué restricciones asumir? Depende de la aplicación final que va a tener nuestro modelo. Y por eso es tan importante tenerlo presente desde un inicio. Por aterrizar un poco estas ideas, si estamos diseñando una solución analítica de análisis de datos transaccional, tenemos que decidir si la información la queremos en tiempo real, en cuyo caso necesitamos analítica en línea o streaming, o es suficiente tenerla análisis por lotes o por batches, diarios, semanales, etcétera, ¿no? Entonces, según eso vamos a ir definiendo nuestros proyectos. Como decía, los proyectos de analítica se ubican en ese eslabón, entre el eslabón de data cruda y el eslabón de información ya procesada. Específicamente ahí, tradicionalmente la analítica avanzada ha sido categorizada o agrupada en tres categorías: analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva. La analítica descriptiva responde preguntas como ¿qué ha sucedido antes y por qué sucedió eso? La analítica predictiva responde preguntas como ¿qué va a suceder? Tiene mucha importancia comercial debido a que es la base de toda planificación, que la predicción es la base de toda planificación. La analítica prescriptiva es aquella que responde preguntas como ¿qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? ¿No? A través de ciertos modelos de optimización nos da un plan de acción, una ruta de acción operativa o estratégica para alcanzar nuestros objetivos. Existe una relación entre estas tres categorías de analítica, la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva, tal como se presenta en la figura. En palabras, la relación que se presenta es mientras mayor dificultad representa para nosotros implementar estos proyectos de analítica, mayor valor para la compañía. Y existe una dificultad creciente y un valor creciente pasando de descriptiva a predictiva y a prescriptiva. Otra característica de este paso de analíticas es que empezamos simplemente con información y terminamos con una optimización, un plan de optimización.
Cabe resaltar en este momento que las aplicaciones de analítica no necesariamente son exclusivamente de una categoría, o las categorías no son excluyentes entre ellas. Es común que una aplicación de analítica pues caiga dentro del campo predictivo y prescriptivo, por ejemplo. De hecho, a nivel personal, pues son estas las aplicaciones que prefiero porque son mucho más interesantes y crean más valor. A continuación voy a presentar algunas de las aplicaciones de analítica en retail. Voy a enfocarme en algunas aplicaciones que combinan diferentes elementos de las diferentes categorías de la analítica. Pero voy a empezar con analítica descriptiva. Creo que todos estamos familiarizados con la analítica descriptiva. Una vez que la comience a describir o a explicar en qué consiste, generalmente fue la primera analítica que se introdujo, generalmente asociada a términos como la inteligencia de negocios, términos como visualización de información, como reportería, dashboards o paneles de control. También se ha asociado a actividades como control y monitoreo de indicadores de proceso, de claves del proceso o KPIs, y también asociado a gestión por indicadores. Todas estas herramientas creo que estamos familiarizados, son comunes en la industria, en las compañías de hoy en día. Generalmente también este es el primer paso hacia implementar una estrategia analítica en las compañías, ¿no? Por ese motivo, decidí que voy a presentar más bien un par de casos históricos sobre aplicación de visualización de datos y análisis exploratorio de datos, y voy a establecer ciertas lecciones con importancia actual. El primero de estos casos es de un doctor epidemiólogo, John Snow, que en el verano de 1854 en Londres se había desatado una epidemia de cólera. En ese entonces el cólera todavía no era completamente entendido, y John Snow estaba tratando de combatir la enfermedad con el conocimiento que tenía. Decidió mapear, o mejor dicho, ubicar en un mapa los diferentes casos de cólera que se habían presentado en un mapa de Londres. Y cuando hizo esto, un patrón emergió. Él vio que los casos se concentraban en ciertas intersecciones o calles. Realizó un Gemba Walk o una caminata hacia el sitio para ver qué estaba sucediendo, y confirmó que en estas intersecciones podían ver alcantarillas en mal funcionamiento, donde había aguas hervidas expuestas. Y confirmó una hipótesis que él tenía, que era que esta enfermedad precisamente se transmitía o estaba relacionada con aguas hervidas. ¿Cuál es la lección que podemos extraer de esta anécdota histórica? Y es el concepto de contextualización de la información. Lo que hizo John Snow fue poner en contexto geográfico los casos de cólera para identificar un patrón. En retail existe un viejo adagio que dice que la ubicación es todo, haciendo mención de que la ubicación de retail es un gran factor en el éxito de los almacenes o de las tiendas. El área de ubicación de almacenes en retail es todo un arte y una ciencia a la vez. Sin embargo, la contextualización no se queda específicamente en el ámbito de la contextualización geográfica. También se aplica otro tipo de contextualización. Por ejemplo, estamos analizando las ventas de un artículo y vemos que han crecido. Es interesante o sería importante compararlas con el crecimiento o con las ventas de otros artículos similares o de la competencia, o más aún con el crecimiento de la economía, para establecer a través de esta contextualización si el crecimiento es realmente significativo. La segunda de los ejemplos históricos tiene que ver con el matemático y estadístico Abraham Wald. Durante la Segunda Guerra Mundial, él sirvió para el ejército de los aliados, y durante su trabajo, uno de los proyectos en los que participó fue el análisis visual de los daños o de las fisuras que tenían en la coraza de las aeronaves cuando producidas por los misiles enemigos, una vez que habían regresado a las bases de los aliados. Su insight o su perspicacia fue en identificar que había que fortalecer la parte de la coraza de las aeronaves donde no se veían marcas de misiles. Y esto eran, por ejemplo, áreas como el tanque de gasolina, las hélices o los motores y la cabina del piloto. Su argumento fue que era precisamente estas las áreas donde cuando una aeronave había sufrido daños ahí, no habían regresado a la base. ¿Qué lección podemos extraer de ahí?
De hecho, esto en estadística se conoce como el sesgo de supervivencia y tiene una aplicación muy directa analítica de negocios. Cuando nosotros hacemos análisis de satisfacción de clientes, cuando un cliente ha regresado a la compañía para un segundo servicio y estamos estableciendo cierta relación comercial con el cliente y hacemos una encuesta de satisfacción, podemos tener información útil, pero ciertamente hay información que no podemos obtener directamente de los clientes que no regresan, simplemente clientes que hemos perdido, y podríamos argumentablemente decir que esta información es más importante que la información de los clientes que han regresado sobre su satisfacción de servicio. La siguiente aplicación de analítica que quiero comentar es los sistemas de control de inventario. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con estos sistemas, al menos entendemos su importancia y su funcionamiento básico. Aquí, por cierto, esta es una aplicación que integra tanto analítica predictiva como analítica prescriptiva. La analítica predictiva, el sistema de control de inventario arranca con un pronóstico de la demanda, y ahí es donde la analítica predictiva inicia. Ciertas particularidades que no son exclusivas de retail, pero sí son importantes en retail, es que las series de tiempo, o mejor dicho, la cantidad de artículos que queremos predecir su demanda no es un solo artículo, como generalmente se estudia en modelos introductorios de control de demanda, de control de inventario, perdón, sino es una gran cantidad de artículos que están en el orden de los miles. Generalmente se puede cruzar información de la serie de tiempo de los otros artículos para apalancar la predicción de los demás artículos. En este sentido, quizás los modelos estadísticos que se utilicen no deben ser los modelos tradicionales como los ARIMA, por ejemplo, sino quizás un VARIMA, un vector autorregresivo integrado con medias móviles. En este sentido, las series de tiempo deben ser analizadas no solo en su dominio temporal, como serie de tiempo, como data histórica, sino también a veces puede ser interesante analizarlas en su dominio de frecuencia, probablemente aplicando alguna transformación de Fourier o algún otro tema relacionado para estudiar su frecuencia, y buscando información sobre la estacionalidad de las series. Esta información, este vector de información generalmente es transferido hacia una unidad de almacenamiento, un data mart, un data warehouse, en el cual le damos la forma lista para ser procesados por la siguiente parte del sistema. En sistemas modernos de Machine Learning no se utiliza únicamente el historial o la serie de tiempo histórica, sino se utilizan features adicionales, como pueden ser, por ejemplo, información sobre el índice de precio al consumidor o sobre su variación, lo que es la inflación. Información sobre otros aspectos económicos, tasa de desempleo quizás, información sobre aspectos climatológicos, la temperatura de la ciudad puede influenciar la venta de agua o helados, y otra información de este tipo, ¿no? Esto también es almacenado en el mismo data mart, y eso es transferido a sistemas de machine learning modernos que son capaces de integrar esta información. En unos minutos voy a hablar un poco más a fondo en el problema de pronóstico, y voy a hablar más sobre cómo funcionan estos modelos de machine learning, pero por el momento quedémonos ahí. Entonces, estos sistemas de machine learning integran tanto series de tiempo históricas como features adicionales. Uno de estos features adicionales, por cierto, puede ser el precio también, y esto nos lleva a considerar la elasticidad del producto. Vamos a hablar de esto también. Hasta ahí llega la analítica predictiva de la aplicación. De aquí en adelante, la predicción pasa hacia un sistema de control de inventario, y empezamos en la parte prescriptiva. Y este sistema de control de inventario nos establece o nos proporciona un plan de acción para el control de nuestro inventario, ¿no? Como sabemos, el problema de control de inventario consiste en tener la cantidad adecuada, la cantidad correcta de inventario en todo momento. Y así estamos en la parte prescriptiva, nos dice qué hacer. La siguiente aplicación importante en retail es el diseño óptimo del layout o del salón o el diseño de los productos en un salón de ventas. Este problema consiste en precisamente determinar cómo ubicar los diferentes artículos en un salón de ventas. Vale la pena aclarar que no nos referimos al problema relacionado con una menor granularidad, que es el de cómo ubicar los artículos en una percha, o el diseño del planograma, el término técnico, sino vamos a hablar ahorita del diseño óptimo del layout. En esta aplicación se integran analítica descriptiva
y luego saltamos directamente hacia analítica prescriptiva para obtener una recomendación sobre cómo ubicar los artículos en el salón de ventas. En la analítica descriptiva, la unidad de análisis va a ser la canasta de artículos de un cliente. Puede ser visto como su factura o como su orden de venta. Así estamos hablando de data transaccional. Aquí específicamente lo que nos vamos a enfocar es en la relación de coocurrencia que existen entre artículos. Es decir, si dos artículos con alta frecuencia ocurren en la misma canasta de productos, o si con baja frecuencia ocurren en la misma canasta de productos. Esto da paso a los conceptos de artículos complementarios y artículos sustitutos, que probablemente conozcamos o habíamos escuchado del estudio de la microeconomía. Eran conceptos quizás cualitativos en aquel entonces o en aquellas aplicaciones para describir el comportamiento de los clientes en compra. Desde que se introduce el análisis de canasta de productos con los algoritmos a priori, cluster, entre otros, tenemos por primera vez posiblemente una estimación cuantitativa sobre la relación de artículos complementarios o artículos sustitutos. Artículos complementarios, claramente hablamos de artículos como hamburguesa y pan de hamburguesa, o carne de hamburguesa y pan de hamburguesa, y artículos sustitutos, como ejemplo, mantequilla y margarina, se lleva uno, se lleva otra, ¿no? Hasta ahí llega la parte descriptiva. Hemos descrito cómo están llevando los clientes o la estructura de correlación, de concurrencia, perdón, de artículos en una canasta. Esa información es transferida hacia un modelo de optimización. Aquí arranca la parte prescriptiva de la aplicación. En este momento vamos a través de un modelo de optimización, específicamente los que han estudiado investigación de operaciones, identificarán un problema de asignación con un cierto artificio ahí para linearizar unas variables. Y con una función objetiva muy específica para poder determinar, asignar qué artículos se asignan en qué sección del layout, ¿no? Específicamente, la función objetiva se determina siguiendo cierto criterio de negocio. Por ejemplo, nosotros en una publicación que hicimos, un paper que publicamos en el 2016, consideramos el criterio de maximizar el tiempo de recorrido o la distancia recorrida por los clientes dentro del almacén. Esto atado con un principio del comportamiento del cliente, del comportamiento de los clientes, en el cual nos dice que existe una mayor probabilidad de que los clientes realicen compras no planificadas mientras mayor cantidad de tiempo permanezcan en el salón de ventas. Aquí aclaro que las compras no planificadas son compras que el cliente no había planificado hacer, pero probablemente sí necesitara. Y no son los mismos que las compras impulsivas, que el cliente las realiza buscando satisfacer otro tipo de situaciones. Generalmente son compras pequeñas que están ubicadas alrededor del área de las cajas en un supermercado o en un retail en general. Entonces, el objetivo era tratar de maximizar esta distancia recorrida por los clientes. Como se imaginarán, utilizamos la información descriptiva de qué artículos ocurrían juntos generalmente para tratar de ubicarlos lo más lejanos posible, siguiendo ciertos criterios. La descripción más en detalle está en el paper, pueden ir a él, está ahí citada la referencia. Como solución se incrementó el tiempo de recorrido promedio de cada cliente, la distancia de recorrido promedio, perdón, de cada cliente de 1.388 metros lineales a 1.650 metros lineales, lo que implementaba también su tiempo de permanencia en el almacén. La siguiente aplicación de analítica que quiero presentar son los sistemas de recomendación. En esto vamos a aplicar analítica, vamos a integrar analítica descriptiva y luego analítica predictiva. De hecho, creo que he presentado las tres posibles combinaciones de tres clases de analítica. Lo pueden revisar después en el video, me parece. Esos sistemas de recomendación, creo que todos estamos familiarizados con ellos, cada vez son más comunes, los vivimos todos los días en Spotify, en YouTube, en Netflix, pero sus orígenes están probablemente en el retail en línea, en Amazon particularmente. También todos estamos familiarizados con esa aplicación en Amazon. Los sistemas de recomendación lo que buscan hacer es asistir a los usuarios para que puedan satisfactoriamente navegar enormes bases de datos y puedan encontrar artículos de interés, ¿no? Esto puede tener un efecto significativo en el engagement con el cliente, quizás en algún portal como Netflix o YouTube, y incrementar directamente en ventas
en un portal de retail de comercio en línea, ¿no? De e-commerce. En el canal tradicional, en tiendas físicas, este tipo de aplicaciones pueden ser utilizadas para la generación de cupones personalizados o customizados, promoviendo lo que en marketing se llamaría un cross-selling. También para diseñar campañas de marketing dirigido. Pero quizás la aplicación más importante es en los canales en línea. Aquí una de las características es que hay una gran cantidad de artículos. Existe esta curva, que quizás algunos de ustedes están familiarizados, muy utilizada para describir cómo se distribuyen las ventas en un canal en línea. Básicamente la idea aquí es que el gran volumen de ventas están distribuidos muy ampliamente sobre una gran cantidad de artículos con ventas unitarias pequeñas o con ventas individuales de cada artículo pequeñas, ¿no? Entonces, los sistemas de recomendación se vuelven simplemente indispensables para estos sistemas. En el 2017 publicamos un artículo que utilizaba una red neuronal del tipo o llamada denoising autoencoder, o al español quizás traducida, quizás nunca la había escuchado, pero quizás se traduce como un autocodificador, un autocodificador supresor de ruido, que funcionaba de la siguiente manera, ¿no? Esto pertenece al conjunto de modelos de Deep Learning. Modelábamos la canasta de artículos como un vector de incidencias, donde cada elemento del vector pues, podía ser un 1 si es que el artículo estaba presente en la canasta y un 0 si no estaba presente. Y esto era alimentado con data real, ¿no? Con canastas reales de clientes. Antes de que ingrese al modelo, sintéticamente o artificialmente nosotros retirábamos ciertos artículos de la canasta, y esta canasta modificada o canasta corrompida se ingresaba al sistema. El sistema era entrenado de tal manera que buscáramos reconstruir a partir de la canasta corrompida o modificada que ingresaba al sistema, podríamos reconstruir la canasta original. Si lo piensan por un minuto, de esta manera podíamos identificar qué artículos habían sido retirados y argumentábamos que esto podía servir como y se puede argumentar, mejor dicho, que esto podía servir como un sistema de recomendación de artículos cuando se le pasa una canasta y el sistema identifica que varios productos podrían faltar comúnmente en ese tipo de canastas y recomendarlos. En el paper también demostramos matemáticamente que este sistema podía ser utilizado siguiendo un procedimiento de cadena de Markov de Monte Carlo para poder generar diferentes canastas y en la situación límite estas canastas convergían en la distribución de los datos. Es decir, teníamos un mecanismo para generar canastas que siguieran la misma distribución de los datos que teníamos. Y aquí solo quiero hacer notar que esto podría en cierto sentido verse como un sistema que tenía la capacidad de aprender una distribución de probabilidad, específicamente la probabilidad de las canastas de producto. Este es un problema altamente desafiante en Machine Learning. Voy a hablar de eso. Pero ahí hemos visto varias aplicaciones de retail y si ustedes se han dado cuenta, hay varios elementos comunes que saltan entre estas aplicaciones. Y esto es algo que me lleva a mí a construir la siguiente representación. Cuando en retail podemos identificar tres problemas fundamentales, o identifico yo tres problemas fundamentales sobre los cuales se levantan muchas aplicaciones. Y estos problemas son el pronóstico de ventas a gran escala, lo mencionamos hace un momento. El otro problema es distribución probabilística de artículos, cómo aprender la distribución de los artículos, básicamente aprender la estructura de dependencia probabilística entre los artículos en una canasta. Lo mencionamos también hace un momento. Y finalmente también el problema de elasticidad y elasticidad cruzada entre artículos, también lo mencionamos. Quizás puedan identificar fácilmente que una aplicación directa de esto es la fijación óptima de precios. Voy a hablar de cada uno de estos problemas, pero quizás ahorita es buen momento de decir que estos son problemas altamente desafiantes. En la actualidad no se tiene una solución satisfactoria para todos estos problemas. Se pueden resolver parcialmente asumiendo ciertos supuestos y bajo ciertas condiciones específicas. Y quiero presentar en unos minutos ciertos avances en Machine Learning y en otras técnicas sobre cómo resolver estos problemas.
Antes de presentar eso, quiero hablar sobre lo que dije hace un momento. Estos problemas los identifico yo como fundamentales porque muchas de las aplicaciones en retail pues, se levantan sobre estos problemas. Específicamente, veamos, hablamos hace un momento del sistema de recomendación. Esto se ubica probablemente ahí. Está muy cercano hacia la distribución probabilística de artículos. Queremos saber con qué probabilidad va a llevar este artículo si es que ha llevado estos otros. Pero también tiene que ver con el pronóstico de ventas. Una segunda aplicación, optimización de fijación de precios, está muy cercana hacia la elasticidad cruzada entre artículos, que ya voy a hablar más del tema, pero también va hacia el pronóstico de gran escala y también hacia la distribución probabilística de los artículos. El desarrollo de políticas dinámicas de control de inventario, lo hablamos hace un momento. Este se ubica cerca del pronóstico de la demanda, pero también habíamos identificado que habían otros features que afectaban este pronóstico, y entre ellos el precio de los artículos. Entonces se ubica a medio camino. El diseño de promociones con desempeños específicos se ubica muy cercano hacia la elasticidad para poder diseñar las promociones, quizás algún descuento en el precio, pero también hacia el pronóstico, queremos vender, y un poco más alejado de la distribución probabilística de artículos. La definición del surtido del almacén es un problema altamente complejo, porque hay muchas cosas integrándose en este problema, y el problema consiste en decidir qué artículos deben estar presentes en cada almacén físico. Como se imagina, hay un espacio finito para el surtido. Este se ubica casi en la mitad de camino, tiene que ver mucho con el pronóstico de las ventas, tiene que ver también con la distribución probabilística de los artículos, tiene que ver con la elasticidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos problemas son fundamentales. Aquí paso a hablar sobre los problemas, quizás topo un poquito más aspectos un poquito más teóricos o más técnicos de la presentación. Hace un momento eran más aplicaciones. Empezamos con el primero. La elasticidad y elasticidad cruzada de la demanda. Este es otro elemento de la microeconomía para describir el comportamiento de los clientes, o específicamente cómo variaba la demanda sobre un artículo cuando había una variación porcentual sobre el precio del artículo, ¿no? Productos elásticos son del tipo que si el precio sube significativamente, pues la demanda va a caer significativamente también. Artículos inelásticos son aquellos artículos que, a pesar de que el precio suba del artículo, pues por sus características de necesarios, su demanda no se ve afectada significativamente. Desde un punto de vista de Machine Learning, lo que queremos aprender aquí es un modelo de aprendizaje supervisado, específicamente una regresión, en el cual reciba información como el precio del artículo y lo mapee en su demanda. Una representación de este tipo probablemente sea la que describa bien ese mapeo. Sin embargo, aquí hay algunos desafíos, y voy a identificar el primero de ellos, que realmente es un desafío grande. Generalmente, bueno, con artículos, por ejemplo, de corta historia, es decir, artículos recientemente introducidos, no tenemos la suficiente cantidad de datos como para poder tener información sobre precios variables, es decir, no tenemos información sobre la variable predictora. Y esto no solo pasa con artículos recientemente introducidos al mercado, sino también pasa con otros artículos que simplemente su precio no ha variado, que tienen un precio muy estable. En ese sentido, desde un punto de vista, hablando en términos estadísticos, la variable respuesta, la demanda puede tener una alta variabilidad, un error de la variable, un error en la variable respuesta, pero la variable predictora tiene una baja variabilidad. Entonces, un problema ill-defined, como se dice en inglés, un problema difícil o mal definido, digamos. De hecho, esto en Machine Learning se conoce bajo el régimen de Few Shots Machine Learning, que consiste en los modelos de Machine Learning que tratan de resolver problemas en los cuales hay muy poca cantidad de datos. Aquí algunas estrategias que se usan en otros ámbitos, por ejemplo en la visión por computadora, se utilizan técnicas para generar sintéticamente más datos, por ejemplo utilizando redes neuronales del tipo GAN o adversarias, generativas adversarias. También utilizando otras técnicas de incremento o aumento de datos como data augmentation en visión por computadora. Sin embargo, en la aplicación de elasticidad, pues no podemos aplicar ese tipo de técnicas, porque simplemente no conocemos la distribución de los datos para generar datos.
Aquí probablemente la recomendación y lo que se hace en estos casos es establecer modelos con parámetros altamente regularizados para restringir los valores de estos parámetros y evitar así un sobreajuste de los datos con poca variabilidad. Por cierto, una característica de esta elasticidad, de hecho le llamamos elasticidad cruzada, pero el problema es un poco más amplio. El problema consiste en cómo estudiar el efecto de diferentes features sobre la demanda. Y estos features pueden ser de diferentes naturaleza. Por ejemplo, promociones, publicidad puede incrementar la demanda, liquidaciones, feriados, clima, como decíamos hace un momento, la economía, inflación, desempleo, etc. Esto puede impactar también en la demanda, ¿no? Entonces, básicamente la idea es cómo estos features externos o predictores pueden afectar a la demanda de un artículo. Para hablar de elasticidad cruzada, también podemos suponer que el precio de otros artículos tienen también efectos sobre la demanda del artículo Y, ya sean artículos complementarios o sustitutos, con esquemas como canibalización de artículos y otros. Podríamos hablar de elasticidad cruzada, ¿no? De hecho, en el momento que estudiamos la demanda de los varios artículos, podemos establecer quizás una red que entra precio por un lado y sale demanda como la predicción, ¿no? El segundo de estos problemas fundamentales es el pronóstico de ventas en gran escala. Ya habíamos hablado de este problema, y de hecho este es un problema muy común en la ingeniería, unos problemas más estudiados en estadística también. Voy a hablar sobre ciertas características particulares de este problema en el mundo del retail. Como vemos la gráfica, es muy común, bueno, primero que nada, en retail hay muchas series de tiempo queriendo ser pronosticadas al mismo tiempo, ¿no? En el orden de los miles y más, decenas de miles en algunos casos. Esto no es nuevo, de hecho en economía, en estadística y en econometría, esto se conoce como análisis de datos de panel o datos longitudinales, pero en retail hay ciertas características específicas. Puntualmente, es muy común en retail que hayan artículos recientemente introducidos al mercado que no tengan una larga historia. Entonces, hay un desafío sobre cómo pronosticar esos artículos, sobre cómo pronosticar el futuro de esos artículos, ¿no? Aquí la idea es utilizar todas las series de tiempo posibles para poder apalancar el pronóstico de estos nuevos artículos. Ciertas recomendaciones para realizar el pronóstico de ventas en retail. Primero, clasificar las series de tiempo. No todas las series de tiempo son creadas iguales. Hay series de tiempo que tienen diferentes características. Una forma de clasificar estas series en retail es de considerar dos factores en dos niveles. El primer factor, variabilidad. Series con alta variabilidad y baja variabilidad. El segundo factor, frecuencia. Series con alta frecuencia y con baja frecuencia. Baja frecuencia serían artículos, por ejemplo, que tienen poca historia, como mencionaba hace un momento, o también artículos cuya venta es esporádica. Generalmente viene de alto, quizás de un alto margen de utilidad, pero que la venta ocurre de vez en cuando y parecen eventos aleatorios, casi, ¿no? Combinando estos dos factores, pues tenemos una tabla de contingencia, digamos, y enfoquémonos primero en el caso de baja variabilidad y alta frecuencia. Estas son las series de tiempo ideales. Tenemos baja variabilidad en la serie de tiempo, es relativamente fácil predecir y tenemos una alta consistencia, tenemos muchos datos. Generalmente estos son los tipos de series de tiempo que se trabajan que se presentan en los libros, en los cursos de análisis de serie de tiempo, porque son muy fáciles, o sea, no fáciles de analizar, pero son muy convenientes, son ideales para su análisis, ¿no? Aquí podemos aplicar diferentes modelos, ya voy a hablar un poco de diferentes modelos que se pueden utilizar, pero hay una gran cantidad de modelos que podemos aplicar aquí. En el otro extremo están las series de una alta variabilidad, son muy volátiles, y al mismo tiempo tienen una baja frecuencia, o son intermitentes, ocurren muy poco. Estas son las series más difíciles de pronosticar. De hecho, estas son situaciones desesperantes, en las cuales quizás tengamos que rendirnos ante realizar pronósticos más del tipo cualitativos, o quizás establecer rangos muy amplios sobre las ventas para poder tener información, ¿no? Imaginemos productos que son muy nuevos y que tienen una alta variabilidad. Es muy difícil predecirlos, ¿no? En los otros casos, en ambos casos, la recomendación es agrupar series y realizar pronósticos grupales o clusters,
como se denomina el término. De hecho, quiero ser claro, no necesariamente son las mismas técnicas de clusters las que aplicamos en el caso de alta variabilidad y alta frecuencia comparadas con las de baja variabilidad y baja frecuencia. Pero en ambos casos se recomienda agrupar las series. Veamos este problema, el problema de clusters de series de tiempo. Creo que estamos familiarizados muchos de nosotros, o quizás todos, con clusters. El clúster de serie de tiempo tiene ciertas características particulares, y más aún con aplicaciones de predicción. Específicamente, la noción de distancia o de disimilitud entre series de tiempo no puede considerar su valor absoluto o el nivel de ventas en términos absolutos. Es decir, distancias como el euclidiano o cualquier otra distancia basada en normas LP no funcionan bien. La noción de similitud entre series de tiempo debe considerar cuando ambas series, o sea, dos series deben ser consideradas similares si ambas series suben su valor o bajan su valor conjuntamente. En este sentido, el agrupamiento de las series puede ser útil para estimar conjuntamente la estacionalidad de las series, ¿no es cierto? Al agregar las series podemos crear mayor cuerpo en la señal y podemos estimar mejor, de manera agregada, podemos estimar mejor la estacionalidad de las series. Eso que describí es aplicable a las series de alta variabilidad y alta frecuencia. En el caso de baja variabilidad y baja frecuencia, productos nuevos, por ejemplo, recientemente introducidos. Aquí la recomendación es interesante, porque la recomendación es probablemente basarnos en lo que se conoce como indexamiento semántico, y es básicamente utilizar la descripción de cada artículo, la descripción verbal de cada artículo, el texto de cada artículo, y utilizar técnicas del procesamiento del lenguaje natural, específicamente usar Deep Learning para usar aplicaciones como el Word Embedding, que permiten proyectar las palabras o el texto en espacios latentes, y en esos espacios latentes con vectores establecer distancias entre estos vectores y establecer el clúster en ese espacio latente con las distancias euclidianas entre esos vectores, ¿no? Estas son técnicas muy interesantes del mundo del Deep Learning también, ¿no? Otra de las recomendaciones, una recomendación fundamental cuando queremos hacer pronósticos, es el de construir ensambles de pronósticos. ¿Qué son ensambles? Es esta idea, este concepto en Machine Learning que si agrupamos modelos de pronósticos podemos reducir su error de predicción. Aquí, ¿qué tipos de modelos usamos? Aquí lo clave es que los modelos que debemos utilizar deben ser independientes cada uno entre ellos. Y para ser un poco más exacto, lo que estamos buscando es que estos modelos cometan errores de predicción en diferentes aspectos unos de otros. ¿Qué modelos estamos hablando aquí? Modelos tradicionales estadísticos, el Barima que mencionábamos, los modelos lineales dinámicos o DLMs. Modelos basados en estructuras ETS, en error, tendencia y estacionalidad. El más famoso de ellos probablemente Hot Winters. Modelos de Machine Learning basados en ingeniería de features de la serie de tiempo. Ingeniería de features de la serie de tiempo puede ser, por ejemplo, los coeficientes de una transformación de Fourier enfocados en la frecuencia, o también el rango de los valores de la serie de tiempo, quizás la mediana de los valores, la variabilidad, la kurtosis, alguna otra estadística descriptiva de ese tipo. O Machine Learning utilizando features externos, entre ellos, por ejemplo, el que mencionábamos hace un momento, el precio. Buscar pronósticos de ventas basados en el precio o la variación de precio. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos modelos trata de hacer pronósticos enfocados en diferentes aspectos de la serie de tiempo. Lo ideal es combinar todos ellos. ¿Cómo hacer esa combinación? Cuando nosotros realizamos pronósticos utilizando una única modelo de serie de tiempo, lo que obtenemos es una predicción puntual, y en el mejor de los casos, mejor dicho, en el caso correcto, necesitamos un intervalo de confianza para esa predicción, que generalmente es construido con un más menos, a veces la desviación estándar o alguna otra construcción de ese tipo, quizás con bootstrapping se hace algún tema de percentiles o alguna cosa, pero por ahí va. Cuando nosotros consideramos varios modelos para hacer pronósticos en serie de tiempo, pues lo que construimos, lo que obtenemos, como pueden ver en la figura, ya no es una estimación puntual de la predicción, sino toda una distribución de probabilidad de predicciones, mucho más rica en información. Ahora, la pregunta es, ¿cómo
pasamos de esa distribución de probabilidad en predicciones a un valor único, que es lo que necesitamos. Y por cierto, aquí hay temas, hay temas interesantes, pero bueno, yo creo que van a salir saliendo más adelante en la presentación. No nos desviemos de esto aquí. Entonces, ¿cómo podemos extraer de toda esta distribución de predicciones un único valor? Se podría integrar, en teoría, pues en teoría en la práctica se puede encontrar el valor esperado, estoy aquí integrando, pero resulta mejor construir una combinación convexa entre los diferentes predictores, generalmente utilizando un procedimiento de validación cruzada, utilizando un conjunto de datos de validación o un procedimiento de validación cruzada, ¿no? Es decir, encontrar los pesos para combinar estas predicciones en una predicción que minimice el error en la validación. Ok, esas son algunas de las particularidades de la predicción en retail. Este es un problema que realmente le tengo mucho cariño dentro de retail, es un tema fascinante. También quiero decir que detrás de todas estas predicciones hay muchísima ingeniería. Específicamente, hay ingeniería como control de calidad de datos, sanear datos, identificar outliers, qué hacer con los outliers, retirarlos, tenerlos separados para analizarlos individualmente, ese tipo de información. También preparación de datos, transformación y agregaciones. Los cubos de información que se analizan aquí de la data transaccional generalmente están dados en 3 dimensiones, que son el tiempo, el artículo y la sucursal o el almacén. Hay que agregar, hay que decidir qué tipo de agregaciones. Estas son preguntas complicadas, son preguntas desafiantes sobre cómo hacer el pronóstico. Vamos a hacer a nivel país, vamos a hacer a nivel sucursal, vamos a hacer a nivel familia, vamos a hacer a nivel subfamilia, semanas, diarios, mensuales, etcétera. No son decisiones que se realizan y de hecho ninguna es la correcta. Aquí regresamos de nuevo a que la cadena de valor de la aplicación pues es la que manda. Según qué aplicación le vamos a dar, tenemos que decidir qué agregación vamos a hacer. Todo esto es ingeniería de datos. Extracción de features engineering, hay mucho cómputo ahí, mucho desafío también. Generalmente esto se realiza con la infraestructura adecuada, específicamente con clústeres de computadoras, usando sistemas distribuidos, HDFS de Hadoop, también Spark para el procesamiento, quizás Spark Streaming para analizar data transaccional en tiempo real, quizás muy importante en retail, donde una de las aplicaciones claves es la fijación de precios en tiempo real para impulsar ventas. Con GPUs también para hacer algunos modelos de Deep Learning. Ok, el siguiente de los problemas que habíamos llamado fundamentales es el de aprender la distribución de probabilidad de artículos. Que quiero decir de entrada que probablemente este sea el problema más desafiante de los que he presentado. En la actualidad tenemos varias soluciones. En mi opinión, ninguno es completamente satisfactorio, pero son útiles para muchas aplicaciones, ¿no? Voy a empezar introduciendo 2 y voy a mencionar 2 más que ya hemos visto indirectamente hace un momento. El primero, establecer un modelo multivariado de logit. ¿Cuál es la idea aquí? Predecir, a ver, el primero que nada, ¿cuál es el problema de distribución aprender la distribución de probabilidad de artículos? Este corresponde al problema de aprender la estructura de dependencias probabilísticas que existen entre los diferentes artículos dentro de una canasta de supermercado o de una canasta de un cliente. Específicamente, ¿cuál será la probabilidad de que el cliente lleve el ítem V, dado que ha llevado el W, ha llevado el X, no ha llevado el Y sí ha llevado el Z, por ejemplo? Entonces, responder preguntas probabilísticas de ese tipo. Yo creo que inmediatamente pueden visualizar la importancia de este tipo de modelos para sistemas de recomendación, como hablamos hace un momento, para crear canastas promocionales, combos promocionales, etc., ¿no? Ok, el primero de estos modelos, el logit multivariado, de los que quiero hablar, lo que propone es establecer un modelo similar al de regresión logística, que quizás conocen la mayoría de ustedes, que permita establecer la probabilidad de llevar el ítem V, dada los demás ítems como variables predictoras, ¿no? Y asimismo construir relaciones cruzadas de todos estos artículos. Esto suena bien desde un punto de vista teórico, pero en la práctica hay un problema, y es que la cantidad de artículos
que se presentan en los supermercados, N, lo vamos a llamar N, generalmente es muy grande. Un supermercado de un buen tamaño tiene pues 8.000 artículos, los SKUs, artículos diferentes, pues uno grande tiene 20.000, y para que se hagan la idea, un supercenter o un hipermercado de Walmart tiene 140.000 artículos. El problema es que el número de parámetros de este modelo crece significativamente o crece exponencialmente con respecto al número de artículos. Específicamente crece la complejidad algorítmica de este modelo es de n al cuadrado, lo que lo hace impráctico para aplicaciones de tamaño mediano y grande. Un segundo modelo o intento de aprender la distribución probabilística de los artículos en un supermercado es lo que se conoce como máquinas restringidas de Boltzmann o Restricted Boltzmann Machines, RBM. Aquí se libera significativamente esa carga de la cantidad de parámetros necesarias, introduciendo un conjunto de variables ocultas o variables latentes según la terminología estadística. La idea es no hacer relación directa entre los ítems, sino que la relación probabilística de dependencia probabilística entre ítems se dé indirectamente apalancados o apoyados sobre las variables ocultas. Se podrán dar cuenta que si el número de variables ocultas, que llamamos K, es significativamente menor que el número de variables, pues hemos reducido significativamente el número de parámetros del modelo. Ahí está la descripción del modelo probabilístico, está la distribución conjunta de las variables visibles y las variables invisibles para hacer cálculos probabilísticos sobre las variables visibles. Lo que se hace es se integra y se elimina o se marginaliza las variables ocultas. Pero eso es más fácil decir que hacer. Generalmente el número de operaciones para hacer este tipo de marginalizaciones es pesado. También necesitamos mucho cómputo. Es menor que en el caso del modelo MBL visto anterior, pero aún así sigue siendo pesado. Y quiero hablar un poquito sobre el aprendizaje, sobre cómo entrenar este tipo de modelos, los RBM. Estos son el profesor Geoffrey Hinton, considerado el padre de la inteligencia artificial, presentó un método para entrenar estos modelos de RBM llamado divergencia constructiva. La idea es que está ahí escrita la regla de aprendizaje o la regla que ajusta los parámetros iterativamente en cada paso de aprendizaje del modelo. El último término, conocido como el término el término del aprendizaje, puede ser descrito según la ecuación que está abajo. Sin entrar en muchos detalles, permítanme describir la ecuación que vemos abajo, y eso es el valor esperado del vector gradiente, de un vector gradiente. El primer término es promediado, el valor esperado considerando los datos que tenemos, los datos históricos, es decir, promediado. Entonces, esto es fácil, con el vector gradiente lo evaluamos en cada uno de los datos de la muestra que tenemos, sumamos todo y dividimos para n como cualquier otra media aritmética y tenemos el valor esperado basado en los datos. El segundo término es muy desafiante y tiene que ver con el valor esperado del mismo vector gradiente, pero obtenido considerando la distribución de probabilidad descrita por el modelo en su estado actual. Si se dan cuenta, la idea es que esa diferencia, esa resta entre el valor esperado sobre los datos y el valor esperado sobre el modelo sea lo menor posible, o se busca minimizar esa resta. En ese sentido, lo que se busca es ajustar un modelo que pueda generar un valor esperado igual al promedio aritmético de los datos observados o recopilados, ¿no? Brevemente voy a describir cómo procede el algoritmo de entrenamiento. La idea se apoya en cadenas de Markov de Monte Carlo, específicamente en una técnica que se conoce como Gibbs Sampling. Y la idea es usar la máquina, el modelo de RBM para correr una cadena de Markov y después de una cantidad suficientemente grande de tiempo, obtener una muestra que se puede demostrar que que en su estado límite siga la distribución del modelo. Entonces la idea es generar sintéticamente o artificialmente una muestra lo suficientemente grande del modelo
de tal manera que podamos promediar sobre esa muestra y poder así aproximar el valor esperado, el segundo valor esperado en la resta, ¿no? Como ven, esto aquí igual aún así ofrece muchos desafíos en su entrenamiento debido a la cantidad de cómputos que tenemos que hacer. Como dije hace un momento, este problema es difícil. Iba a presentar dos direcciones de modelos y también voy a hablar sobre dos soluciones que vimos hace un momento. Una solución es la que presentábamos en el paper que habíamos publicado de sistema de recomendación. Decíamos que ese sistema también podía generar canastas de artículos. Indirectamente, implícitamente estamos aprendiendo una distribución de probabilidad. Esa es una alternativa. La otra alternativa es quizás mucho más burdo, o quizás mucho más de menor... tiene una perspectiva mucho más frecuentista y es el de análisis de canasta de productos. Utilizando el algoritmo a priori, pues podemos establecer reglas de asociación del tipo, si los clientes han llevado W, X, Y, Z, con qué frecuencia llevarán B. Entonces, en ese sentido, también estamos aprendiendo indirectamente la estructura de dependencia entre artículos. No lo estamos haciendo, no estamos construyendo un modelo, sino más bien lo estamos estudiando desde una perspectiva frecuentista. Eso con respecto a estos problemas. Hemos visto una cierta cantidad de aplicaciones, hemos hablado también sobre ciertos problemas fundamentales sobre los que se levantan estas aplicaciones, pero quiero tomarme unos minutos para hablar de algo muy importante en retail, bueno, en todas las compañías que estén interesadas en implementar una estrategia de analítica, y es sobre la infraestructura necesaria para esto. Y quiero describir una arquitectura de datos moderna, tal como está descrita en la lámina. Por identificar brevemente algunos de los elementos, vemos fuente de datos, data de comercio del canal electrónico, data de dispositivos y data sensorial. Esto es muy interesante. Aquí se incluye, por ejemplo, videos obtenidos del sistema de circuito cerrado de seguridad de una compañía. Ahí hay mucha información. De hecho, ya en unos minutos, cuando presente el trabajo que hemos desarrollado en Inari, vamos a ver cómo utilizar esta información para hacer analítica. Información en redes sociales también, data espacial, sistemas de ERPs, data corporativa, etc., ¿no? Como pueden ver, hay una gran variedad de fuentes de información. Esta información es ingestada hacia unidades de almacenamiento y de procesamiento. Por ejemplo, unidades como data warehouses o data marts, que preparan la información de tal manera que sean fácilmente consumidas por aplicaciones analíticas subsecuentes. También aquí pues, se incluyen otro tipo de aplicaciones, otro tipo de unidades de almacenamiento y de infraestructura. Por ejemplo, si las aplicaciones tienen que ver con procesamiento de data en tiempo real, la infraestructura que se necesita ahí, pues probablemente vayan en la línea de un Spark Streaming o un Kafka o alguna otra AWS Kinesis o alguna otra de estas plataformas que permiten el procesamiento de data en tiempo real o semi-tiempo real con mini lotes, ¿no? A partir de estas unidades de almacenamiento y ciertos procesos de extracción, transformación y carga, se transfiere esta información hacia los procesadores, ¿no? Los que van a procesar esta información. Por ejemplo, unidades de inteligencia de negocios. Aquí se incluye, por ejemplo, plataformas como Power BI, Tableau o Excel directamente. También hacia analítica avanzada, pasarla hacia sistemas o servidores corriendo lenguajes como R, Python o alguno otro, utilizando modelos de Machine Learning o de optimización matemática. Para los casos de datos en tiempo real o streaming, también lo que se puede transferir hacia aplicaciones de inteligencia de negocios, dadas hacia, por ejemplo, streaming dashboards o dashboards en tiempo real, o saltar alertas, o hacer quizá un control estadístico de calidad sobre venta de artículos, que monitorear las ventas en tiempo real y saltar e identificar alertas, etcétera, ¿no? Lo que quiero resaltar en esta arquitectura de datos son tres cosas. Primero, existe una gran variedad de datos en retail. Vimos data de comercio electrónico, data de imágenes y videos, data de redes sociales, data transaccional, etc.
Por otro lado, es un gran volumen de datos. La data que se genera en retail es muy grande, especialmente cuando se introducen canales modernos, pues se genera mucha cantidad de datos y es un desafío manejarla. Y asimismo, la velocidad a la que se genera esta data, en tiempo real en muchos casos, las ventas, la data transaccionales en tiempo real. Lo que estoy hablando se resume en las características de lo que se conoce como Big Data. Alta variabilidad en los formatos, alta velocidad en la generación de los datos y alto volumen o gran cantidad de datos, ¿no es cierto? Entonces, en retail estoy hablando de Big Data y específicamente la variedad de estos datos es muy diversa. Lo que hemos visto, las aplicaciones que hemos visto hasta el momento, analítica avanzada, tienen que ver con data estructurada. Específicamente data que está en formato de filas y columnas. Esta data es la que genera, por ejemplo, una base de datos relacional o la que se procesa en Excel y generalmente está lista para ser procesada. Sin embargo, los especialistas en Big Data concuerdan de que tan solo un 15% de la data generada corresponde a data estructurada. El 85% restante corresponde a data no estructurada. ¿Qué incluye esta data no estructurada? Incluye información como data sensorial, videos, imágenes, audio, que representa un gran desafío para ser analizada. También hay otro tipo de información, como comentarios en redes sociales, como emails, como reviews en páginas de ese tipo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que si nosotros realmente queremos aprovechar el Big Data o la gran cantidad de data generada en retail, necesitamos introducir herramientas que puedan procesar la data no estructurada, porque allí yace alrededor del 85% de esta información generada, ¿no? Y es ahí donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es capaz de procesar data de formatos muy variados, específicamente data sensorial. Hablamos de procesar imágenes, videos, audio, voces, etcétera. Otras aplicaciones de la inteligencia artificial también incluyen la optimización basada en Big Data, es decir, la optimización en entornos altamente complejos y sobre los cuales, y que están saturados de información. Aquí los sistemas tradicionales no pueden operar y la inteligencia artificial es capaz de optimizar en estos entornos. También otra aplicación de la inteligencia artificial es procesamiento del lenguaje natural, lo que se conoce como análisis de sentimientos, chatbots y otras aplicaciones, ¿no? Aquí presento varias aplicaciones mapeadas sobre las diferentes aplicaciones, optimización en Big Data, análisis de data sensorial, procesamiento de lenguaje natural, etc. Vemos que se han distribuido uniformemente. Y aquí termino la primera parte de la presentación. Estoy por empezar la segunda parte de la presentación, en la cual voy a presentar varias aplicaciones de inteligencia artificial que hemos desarrollado desde el laboratorio INARI más recientemente, ¿no? O recientemente. El laboratorio INARI, como había mencionado, es un emprendimiento conjunto entre la industria y la academia, entre Almacenes TIA y el SPOL. Está ubicado físicamente en el CTI, el Centro de Tecnología de la Información del SPOL, donde es un ambiente muy propicio para la innovación y para el desarrollo de este tipo de laboratorios. Tenemos varios investigadores en el laboratorio, están ahí la foto de ellos, vienen de diferentes áreas de ingeniería y son escogidos precisamente por sus habilidades matemáticas y de manejo de proyectos de ingeniería. La misión del laboratorio pues, está descrita en dos partes. Primero es explorar el uso del Deep Learning en aplicaciones industriales, y segundo, formar talento humano especializado en el uso de esta tecnología. El sistema que propone INARI es una integración entre la academia y la industria. Esto funciona de la siguiente manera. Desde la academia queremos explorar ideas de interés para la industria a través de la realización de investigación. Desde la industria se identifican oportunidades para explotar estas ideas convirtiéndolas en valor. Lo que estamos hablando es una búsqueda conjunta entre dos agentes utilizando un esquema dual de explorar y explotar alternativamente. Si, por ejemplo, viendo la figura, si es que consideramos esa superficie como la superficie de utilidad, entonces la academia explora diferentes aplicaciones a través de la investigación.
Algunas de estas aplicaciones tienen alto valor comercial, otras quizás menor valor comercial. La industria observa estas aplicaciones, identifica ciertas oportunidades para explotar y crear valor alrededor de esa exploración. El proyecto de manera general que desarrollamos en Inari es el de crear sistemas de inteligencia artificial basados en Deep Learning en entornos de retail y creados o considerados desde una perspectiva de la administración de operaciones. Algunos de los proyectos pueden ser descritos aquí, yo prefiero pasar directamente a los proyectos que hemos desarrollado ya. El primero de los proyectos que presento es un contador de personas o de clientes en una plaza comercial, específicamente en un plaza TIA. Las plazas comerciales son centros comerciales abiertos donde el ingreso no está claramente definido. Entonces, para contar clientes, pues puede ser desafiante de hacerlo de otra manera, y una manera ideal es utilizar el sistema de circuitos de cerrado de seguridad de cámaras ya instaladas en la plaza comercial para contar el ingreso de clientes, ¿no? Desarrollamos el sistema. El año pasado publicamos un paper en donde proponíamos un sistema novedoso. El sistema de contador de personas utilizando visión por computadora existen varios. El nuestro era novedoso en el sentido de que utilizaba el tiempo de procesamiento o consideraba el tiempo de procesamiento como un elemento del diseño del algoritmo. Específicamente, identificamos que el tiempo de detección de objetos en el video era el cuello de botella del proceso, y decidimos distribuir ese cuello de botella de una manera, o sea, para que pueda ser procesado en paralelo entre diferentes computadoras, y así reducir los tiempos de ejecución. Más detalles están en el paper, se puede compartir. Este sistema también puede ser utilizado para contar vehículos. Otro paper que publicamos el año pasado desde el laboratorio también consistía en hacer estimación de mapas de calor y análisis del flujo del tráfico de clientes. Nuestro sistema era novedoso también porque, como se imaginarán, también existen varias soluciones para este tipo de problemas, algunas de ellas utilizando visión por computadora, otras utilizando otras tecnologías como el Wi-Fi del celular o el SIM card del celular o alguna otra señal de ese tipo, RFID, etc. Nuestra aplicación era conveniente por varios aspectos. Primero, utilizaba las cámaras ya instaladas en un local. Segundo, funcionaba con un detector de objetos de tal manera que éramos capaces primero de detectar objetos y luego de hacerle el seguimiento o la estimación del mapa de calor. Específicamente, la aplicación que esto tenía es que podíamos hacer mapas de calor de personas solas, de personas que hayan ingresado y hayan cogido un carrito de supermercado, o de personas, por ejemplo, que habían ingresado con una canasta de supermercado. Se imaginarán que las personas que vayan en un carrito de supermercado van a tener un comportamiento de compra diferente a las personas que van sin carritos, y asimismo diferente a las personas que van con una canasta. Podríamos hacer la distinción nosotros en nuestra estimación. También más detalle está en el paper. Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado en el laboratorio consiste en un sistema que es capaz de detectar en tiempo real el uso de gafas y gorras por clientes. En retail se ha observado empíricamente que una gran cantidad de robos o hurtos físicos en el almacén son perpetrados por personas utilizando precisamente gafas y gorras. También otros indumentarios como faldones o carteras o bolsos muy grandes. De hecho, estamos trabajando en extender nuestros modelos en esa dirección. Pero la idea era poder saltar ciertas alarmas para identificar personas que quizás estén ingresando con este indumentario. El sistema corre en tiempo real y tiene una precisión del 91.37 y 90.11% en detección de gafas y gorras respectivamente. Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado en el laboratorio es un sistema que analiza la escena de un supermercado, específicamente el área de cajas y colas, y lo entiende desde una perspectiva de la administración de operaciones. Específicamente, identifica cuántas cajas están abiertas, cuántas colas están formadas y cuántas personas están en cada cola. Luego, a partir de esta detección, es capaz de estimar tiempos promedios de espera
y tiempo promedio de servicio y otras analíticas operativas de ese tipo. El sistema es construido a partir de lo que se conoce como un modelo bayesiano jerárquico altamente parametrizado, lo que significa que tiene una gran cantidad de parámetros que pueden ser ajustados a varios videos, y específicamente a lo que voy es que el mismo modelo, si es que se lo entrena con un video en el cual se ve una estructura de colas diferente a la de un supermercado. En un supermercado la estructura de colas es cada servidor tiene su propia cola. Otras estructuras de colas son, por ejemplo, lo que vemos en las agencias bancarias. Hay varios servidores y una sola cola, o quizás dos colas para tercera edad y discapacitados y personas embarazadas y mujeres embarazadas. El sistema se puede adaptar a estos esquemas alternativos de colas, ¿no? Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado en el sistema, en Inari, es un sistema de estimación de tasas de conversión. La tasa de conversión es una medición del porcentaje total de clientes que asisten a un supermercado, qué porcentaje de ellos realizan una compra efectiva. Esto lo medimos identificando qué porcentaje salen del local con bolsas en las manos. Hemos alcanzado un 90.5% de precisión en videos utilizando el sistema de circuito cerrado del almacén. Y estamos mejorando más la precisión. Aquí podemos ver imágenes del sistema. Funciona primero estimando una detección de poses de los clientes y luego alrededor de las manos detectando quiénes tienen bolsas y quiénes no tienen bolsas, ¿no? Desde un punto de vista operativo o de negocio es muy interesante tener esta información, ya que les permite a los tomadores de decisiones identificar qué almacenes no están satisfaciendo las necesidades de los clientes. Cuando un almacén ven que tienen una baja tasa de conversión efectiva de sus clientes, pues significa que los clientes fueron a buscar algo y salieron con las manos vacías, ¿no? La analítica descriptiva del almacén pues, está presentada aquí y se construye a partir del análisis de videos. Y finalmente, la última de las proyectos, tenemos más proyectos en Inari, pero estoy presentando estos, es el de un sistema de optimización, ya voy a explicar específicamente qué sistema, basado en el paradigma de aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado es un paradigma de aprendizaje en el cual un agente autónomo toma decisiones. Esas decisiones, después de cierta cantidad de tiempo, generan una retroalimentación a la gente, y si esa retroalimentación es positiva, o una recompensa, el agente refuerza su política para realizar más acciones de ese tipo. Si por el contrario la retroalimentación es negativa, el agente inhibe su comportamiento para evitar realizar acciones de ese tipo en el futuro. Es un mecanismo muy poderoso precisamente para resolver problemas de optimización para los cuales no tenemos un modelo explícito del sistema, sino tenemos más bien una simulación del sistema. Ha sido aplicado para resolver tradicionalmente juegos de video, juegos de Atari, por ejemplo, como lo vemos en la imagen, y también para resolver juegos como el juego tradicional chino Go, y más recientemente ganar en el juego de StarCraft, el multiplayer RPG de estrategia, el multiplayer estratégico. Específicamente, el año pasado también publicamos un paper en el cual resolvíamos el problema de ruteo de múltiples vehículos con capacidades heterogéneas utilizando aprendizaje reforzado. El problema de ruteo pues consiste con una flota de camiones, pues consiste en tengo un centro de distribución o varios centros de distribución y tengo varios clientes o varios almacenes a los cuales tengo que visitar para distribuir ciertos productos, y el problema consiste en determinar el plan de distribución óptimo para minimizar los costos. Obviamente, como se imaginarán, este problema ha sido resuelto de muchas maneras. Pues nosotros, el paper que publicamos, proponíamos una solución alternativa utilizando aprendizaje reforzado que tenía ciertas características de interés, ¿no? Para más información, pues está el paper publicado. Y eso básicamente esa es básicamente mi presentación del día de hoy. Aquí presento algunos de los papers de los que he mencionado, otros quizás no los he mencionado, papers recientes que hemos publicado desde el laboratorio. Está la dirección en Twitter
del laboratorio para que nos sigan y puedan ver avances o información de interés y también mi información personal. Sí, palabras de agradecimiento por la invitación, la oportunidad de presentar y en general, como ingeniero en estadística, como practicante, tanto desde una posición de consultor y asesor como de una posición de investigador, felicitarlos a ustedes por promover el trabajo en estadística, el trabajo en análisis de datos, en analítica, en temas relacionados, que hacen muy bien al país y muy bien al cuerpo de profesionales ecuatorianos y de la región, ¿no? Así que felicitaciones y adelante, ¿no? Gracias.